Una de las grandes preocupaciones que genera esta ola nueva de COVID que nos castiga es la situación de nuestros niños y adolescentes. Franjas estas en las que vienen aumentando los contagios de manera sostenida. Y toda esta preocupación debe desarrollarse en el marco también de la insistencia de los grupos antivacunas que se ocupan de generar una preocupación extra a la preocupación ya existente a consecuencia de la ola COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hola Augusto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Arrancando una semana medio complicadita. Sí, complicada la semana y encima, como dije, tenés que bancarte, yo no me banco, ¿verdad? Pero tenés que bancarte a los antivacunas que en medio de la crisis generan una crisis más. Así mismo, y lo están haciendo con renovados bríos. Lo están haciendo con renovados bríos, exactamente. Vamos al reconocimiento de campo. El Ministerio de Salud ya inició la inscripción de niños a partir de los 5 años para el acceso a la vacuna contra el COVID-19. Si bien aún no se cuenta con la fecha exacta de arribo de los biológicos, la intención es inmunizar con al menos una dosis a los menores previo al inicio de clases programado para el 22 de febrero en el sector público. La aprobación de la vacuna Coronavac es muy auspiciosa y se basa en la experiencia de Chile, que ya inmunizó a 3 millones de niños. Los padres aguardan además una recomendación por parte de la cartera sanitaria para docentes y técnicos, ya que no pueden ser obligados a vacunarse. Pese a la importancia de evitar los casos graves de la enfermedad y buscar superar la pandemia, muchos de ellos aún no cumplieron con el esquema correspondiente. Las autoridades regionales de Itapúa tomaron una decisión dura, no muy popular por cierto, pero necesaria, que fue suspender los cursos de encarnación por segunda vez. Ahora, estas decisiones tendrían que partir del Ministerio de Salud y ser de carácter nacional. No me refiero al curso, obviamente, que tiene su epicentro en Encarnación, sino a las políticas públicas que son necesarias implementar para frenar de alguna manera o ralentizar, como dicen los economistas, esta expansión tan acelerada del virus. Y más pragmáticamente debería suspenderse de toda actividad de este tipo, no solamente en lo que usted menciona como una región emblemática, sino en otras regiones también que, mirando la escala, una cosa es reunir 30.000 personas en Encarnación y otra cosa es reunir 5.000 personas en un pueblo pequeño y donde también la situación de hacinamiento puede generar la multiplicación de la enfermedad. Vamos a la ficha de nuestra invitada del día. Ana Campuzano es médico cirujano, especialista en clínica pediátrica y en epidemiología clínica, además de miembro de la Sociedad Paraguaya de Infectología, actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Doctora Campuzano, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, señor Augusto Santos, buenas noches, señor Benjamín Vivieres, y buenas noches a la audiencia. Doctora, gracias por su tiempo. Quería hacerle una primera consulta genérica para después ir a los temas específicos. En este año, 2 años que lleva de experiencia la ciencia en relación al COVID, en general, ¿cuál ha sido la relación entre niñez y COVID? ¿Cómo se puede calificar? Y sí, yo pienso que para un pediatra y para cualquier ser humano, que existan 46 niños fallecidos por COVID implica un hecho dramático. Ningún niño debería fallecer por una enfermedad prevenible por vacuna. Por lo tanto, realmente para nosotros, no hablemos de todos los niños que han hecho cuadros severos y han sido internados, porque ustedes saben que si bien la enfermedad aguda no es grave, existen 2 complicaciones actuales que son muy temibles por los pediatras. Una es el síndrome
inflamatorio multisistémico que, como su nombre dice, afecta a varios sistemas: cerebro, corazón, hígado, riñón y otros. Y el otro es el COVID prolongado, que hasta 12 semanas, pues imagínense tenerle a un niño en casa con problemas de sueño, con dolores de cabeza, con falta de concentración absoluta y total, que se asustan los padres, dolores abdominales, una fatiga impresionante. O sea, no es nada agradable tener a un niño con COVID prolongado, y este cuadro está siendo estudiado por numerosos científicos a nivel mundial. Hace 5 o 6 días ya habían 14 estudios realizados y la mayoría de ellos coincidían con estos síntomas. Y realmente para mí esos síntomas y signos son muy temibles en un niño, que estén como 12 semanas así enfermo. No es nada agradable. Ahora, esto que le consultaba Augusto, y usted está explicando muy bien, también echa por tierra aquella teoría que al comienzo se manejaba, según la cual era la enfermedad que afectaba directamente a las personas más adultas, a los adultos mayores, no hacia los niños. Sin embargo, los niños empezaron a sufrir sus consecuencias. Y ahora, además porque todavía es una franja no vacunada, entonces los riesgos que enfrenta la niñez en la actual situación, si bien ahora se anuncian vacunas en el corto plazo, en este momento están muy desprotegidos, ¿verdad? Claro, son riesgos que existen, no solo por él mismo, sino por su entorno. Como yo te dije, si bien ellos no padecen con frecuencia la enfermedad aguda grave, sí, aunque hagan cuadros subclínicos o inaparentes, pueden padecer complicaciones severas. Y no sabemos después si qué secuelas pueden dejar la enfermedad. Además, la vacunación es algo tan sublime, diría yo, tan importante, tan trascendente en la vida de los niños. Recuerden la historia de la viruela, de la poliomielitis. Esta es una vacuna semejante a la vacuna SAL antipoliomielítica, que es también el mismo tipo de procesamiento para la elaboración de la primera que llega, ¿verdad? Que es la CoronaVac. O sea, yo pienso que deberíamos correr a vacunarle a todos los niños. ¿Y usted cómo percibe la actitud, digamos, en esto? ¿Cómo percibe la actitud al respecto de vacunar a los niños en estos niveles? El nivel oficial, llámese Ministerio de Salud, el nivel del Ministerio de Educación y el nivel de los padres de familia en términos de conciencia. ¿Cómo está percibiendo? Sabes que apenas te escucho, ya. A ver, voy a reiterarle, ¿cómo está percibiendo el tema de la vacunación de niños y en base a la actitud que están teniendo? Por un lado, el Ministerio de Salud, por otro lado, el Ministerio de Educación y por otro lado, los niveles de conciencia de los padres, ¿cómo está observando? Realmente sabemos que la disponibilidad de la vacuna no es un problema inherente a nuestro país. Es un problema inherente a los productores de la vacuna. No es fácil tener disponibles vacunas. Ha sido una tarea ciclópea realmente disponer de tantas vacunas. En este momento tenemos 500.000 dosis en puerta de CoronaVac y 1.500.000 dosis de Pfizer pediátrica. Ojalá se concreten rápidamente, ¿verdad? De manera que si el Ministerio de Salud pone a disposición, el Ministerio de Educación va a estar en cierta forma totalmente tranquilo cuando todos los niños vayan vacunados y exista realmente una presencialidad total y absoluta con tranquilidad en las escuelas. Y también los maestros. Tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que ser generosos, no solo por los niños, sino por el entorno de los niños. Los padres tienen la obligación absoluta de llevarle lo antes posible a vacunar. De manera que cuando comience el colegio tengan las 2 vacunas. Quizás no la defensa total, porque eso se logra 14 días después de la segunda dosis. Pero si se ponen en la próxima semana, que va a ser el 22 más o menos, quizás el ministerio podría prolongar una semana por lo menos el inicio de las clases para que ellas sean más seguras. Yo lo haría. Lógicamente, eso
y existen múltiples factores que analizar y es el Ministerio de Educación el que tiene que hacerlo. A juzgar si por la experiencia... Como pediatra yo diría que se prolongue 8 días más, después que se limiten al máximo los feriados, los asuetos, etcétera, y que los niños concurran seguros al colegio. De hecho, la reanudación de las clases va a coincidir casi con el pico, según los pronósticos que se hacen desde las comunidades científicas y desde el Ministerio de Salud en particular. Entonces, la verdad es que nos resulta muy coherente que en medio de ese pico o de ese momento tan complicado en términos epidemiológicos, justo se reinicien las clases. Ahora, a juzgar por la experiencia, doctora, la vacunación en los chicos de 12 a 17 años no fue muy buena. Lleva mucho tiempo, todavía no se vacunaron muchísimos, y en el caso de los niños de 5 a 11 años, vamos a enfrentar vamos como sociedad a enfrentar una mayor resistencia de muchos padres que no quieren saber nada de la vacunación. No sé si mayor resistencia, los niños en esa franja etaria están acostumbrados a vacunarse. No los niños, los padres estoy diciendo. Claro, no, pero los niños están acostumbrados a vacunarse y en general los padres responden en esa franja etaria. El adolescente de 12 a 18 años es histórico que no se quieren vacunar. Ahí no solo incide el problema de los padres, sino también de los adolescentes. Es un drama vacunarles, claro. Sobre todo cuando son varoncitos. No quieren acudir a los consultorios pediátricos, no quieren vacunarse. En cambio, en la franja etaria de 5 a 12 años, yo pienso que vamos a tener mayor éxito y que los niños se van a vacunar en mayor cantidad. Y ojalá que los adolescentes se vacunen, porque los que más sufren complicaciones y los que más hacen formas importantes en pediatría son los adolescentes. Doctora, usted conoce la historia de la relación de los niños con las vacunas por su especialidad, que es la pediatría, y en ese sentido, ¿cómo ha sentido en este proceso? O sea, ¿ha sido la misma actitud que han tenido los padres en relación a las otras vacunas o ha visto un poco más de resistencia en este caso? Bueno, siempre hemos tenido coberturas bastante buenas antes de la pandemia. En esta pandemia las coberturas cayeron drásticamente porque es comprensible. Estuvimos tan ocupados en el COVID que nos olvidamos prácticamente de las otras vacunas. Además, el temor de asistir a los centros de salud, etcétera. Pero en general las coberturas anteriormente han sido buenas. Se necesita mayor ahínco en la vacunación. El calendario de vacunas del Paraguay es muy completo en América Latina, uno de los más completos, de manera que es voluntad de los padres que vayan a vacunarle a sus hijos. Como yo digo siempre, no se justifica que un solo niño sea internado en terapia, ni en cuidados intensivos, ni fallezca por una enfermedad prevenible por vacuna. Es un despropósito. Y los padres que no le vacunan a sus niños son inconscientes. Inconscientes por un lado y por otro lado son múltiples factores realmente, ¿verdad? Pero pienso que los dos más importantes son inconsciencia e ignorancia con respecto a la historia de las vacunas y con respecto a lo que implica la vacuna en sí. Doctora, tenemos que hacer una muy breve pausa, enseguida ya estamos de vuelta. El programa de entrevistas Fuego Cruzado, Benjamín Livieres. Sí, señor. Bueno, algunos datos que se manejaban con la doctora y con las comunidades científicas en los últimos tiempos dan cuenta de 800.000 chicos que tienen que vacunarse. Es una franja muy numerosa, muy grande. A mí me parece que, sin embargo, a diferencia de lo que decía la doctora, hay una resistencia en muchos padres a vacunar a sus chicos por desconocimiento, miedo,
porque caló esa Y por campaña. eso, y porque se generó. Un médico me decía algo que me llamó la atención por su veracidad. Me decía, mira, se polemiza más por la vacuna del COVID que por la vacuna de la fiebre amarilla, que probablemente es más compleja, pero no, la vacuna contra la fiebre amarilla sirve para que te vayas a vacacionar a Brasil. Hay que Entonces, ponerse. todo el mundo ¿Eh? se pone sin chistar, ¿entendés? Sí mismo. En fin, seguimos. Seguimos. Está de vuelta la doctora Campuzano. Le decíamos, hay más o menos 800.000, usted corríjanos si estamos equivocados, niños en esa franja etaria de 5 a 11 años. Es una cantidad, si no es esta exactamente igual, es una cantidad muy pero muy grande. Muchos de ellos, la gran mayoría, vuelven a clases en poco tiempo más. Te recomendaba posponer una semana el inicio de clases. ¿Por qué no se integra, esto ya le pregunté en otro espacio, la vacuna anti-COVID al plan de vacunación existente que se reclama para la matriculación? Eso. A la antiamarílica, la oral Sabin, qué sé yo, una serie de vacunas que hay que vacunarse para inscribirse, aunque no sea un cumplimiento muy riguroso. Esto contribuye a que la gente vacune a sus niños. O sea, es que apenas te escucho, pero voy a tratar de contestar a lo que entendí. Primero me preguntás la franja etaria Sí, a ser considerada para la vacunación. así mismo. Pienso, son estimaciones. Ustedes saben que no hay censo hace muchos años. Son estimaciones que aproximadamente pueden ser alrededor de 800.000, 850.000 niños en esa franja etaria. Correcto. Y lo de la Necesitamos inclusión, dosis. y lo de la inclusión de los niños, incorporarlos al Plan Nacional de Vacunación, incorporar la vacuna anti-COVID. ¿Por qué no se incluye? Yo creo que hay que incorporar al plan regular de vacunación, porque entonces en ese caso la vacuna se transforma en una vacuna obligatoria para ingresar al colegio. Exacto. Pienso que debería ser incorporada al plan regular de vacunación, porque en el mundo se habla de que esto ya se transforma en una enfermedad endémica. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Así como la influenza se quería discutir, hoy ya no es discutible. Los niños menores de 5 años, los mayores de 60 tienen que vacunarse. Eso no es discutible y a toda edad. El Claro. problema es la disponibilidad muchas veces de vacunas. En este caso hay vacunas para esta franja etaria y deben vacunarse, y pienso que para el ingreso escolar, porque yo les digo una cosa, yo le mando a mi hijo al colegio, pero yo quiero que vaya a un lugar seguro. Claro. No solo seguro donde no hayan maleantes, donde no haya droga, donde no haya cigarrillos, pero donde no haya peligros de enfermedad también. Absolutamente, Entonces, si yo mando a mi absolutamente. hijo al colegio, yo quiero una absoluta seguridad para mi hijo. Y eso implica que los demás compañeros deben estar vacunados y también la maestra. Doctora, una última pregunta de mi parte. Usted habló de esa especie de síndrome de Inflamatorio. COVID prolongado. Ah, sí, COVID. Queríamos algún dato más, porque de la otra forma que afecta también a los niños, el inflamatorio, hablamos ya varias veces, pero de esta alternativa hablamos muy pocas veces. Ya se presentaron casos en Paraguay. Hay muchos casos, hubo muchos casos de síndrome inflamatorio crónico. Cuando las terapias estaban llenas de niños era por síndrome inflamatorio multisistémico, crónico, perdón. No, me refiero a la otra variante. Muchos niños, lo que pasa que las unidades de urgencia y terapia estaban totalmente preparadas, porque cuando la Sociedad Paraguaya de Pediatría se informó que esto iba a ocurrir, se hicieron cursos de capacitación, protocolos, etcétera. El protocolo elaborado por nosotros está incluido en la página web del Ministerio. Exacto. Los más de 700 pediatras del país fueron capacitados en estos temas, de manera que los pediatras saben manejarlo, y se ha trabajado muy bien en las unidades de urgencia y de terapia intensiva. Pero claro que hemos tenido muchos casos, muchos. Doctora Campuzano, muchísimas gracias por su participación, muy amable de su parte. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. No, a mí me llamaba la atención el otro síntoma que es bastante llamativo, ¿no? Que es el prolongado, porque de eso sí no escuché, de este síndrome de
de inflamatorios sí escuchamos multisistémico. varias veces porque hablamos varias veces sobre el tema, ¿verdad? Pero en fin, lo cierto es que hay que llevar a los chicos a vacunar. Y hay un periodo aquí al inicio de clases que es clave. Todavía no están disponibles las vacunas, pero aparentemente para la segunda quincena, la última semana de enero, sí ya van a estar disponibles. Y me parece clave esto de la incorporación al plan regular de vacunación. Eso sí. Yo no sé por qué no se toman. En nuestro país tenemos un problema, Augusto, no sé vos qué pensás. Generalmente vamos detrás de los acontecimientos. Así mismo. ¿Por qué no adelantarnos la pregunta, verdad? ¿Por qué si vamos a incorporar después al plan regular de vacunación, no lo hacemos ahora antes de la inscripción a las clases de manera a contribuir a que los chicos se vacunen? Yo creo que también hay otra cuestión, no sé por qué te hablo ya fuerte también. Yo sé por qué. Entonces, hay también otra cuestión, Benjamín, que tiene que ver con, esta es una concepción muy mía, ¿verdad? Que la falta de colaboración alrededor del Ministerio de Salud. Los demás ministerios no tienen iniciativas. O sea, si no es una iniciativa del Ministerio de Salud, no hay una iniciativa. Entonces, esa generación de iniciativas, yo no he visto a la gente de educación salir a pelear públicamente, a hacer comunicación al respecto de queremos que los niños... Esas cuestiones son muy importantes porque hacen al respaldo a que necesita el Ministerio de Salud en esta cuestión. Y en este caso, fíjate qué bueno lo que mencionás, porque el Ministerio de Educación, nunca supimos bien por qué, adelantó el inicio de clases. Un poco, ¿no? Unos días. Sin embargo, no dice nada a la luz de los casos que están disparados en este momento. Entonces, ni siquiera hace falta posponer las clases, mantener el calendario original en todo caso, o ver qué hacer. Pero esta tendría que ser, tenés razón, una iniciativa de educación, aunque después se dirima y se resuelva, mejor dicho, o se operativice. En campos del Ministerio de Salud. Tenemos que despedir el programa de hoy. Nos vemos mañana, Benjamín. Así será, con mucho gusto. Que sigan bien, cuídense mucho. ¿sí? Cuídense. Ya llega a cuenta final.